Para, si me despisto en un momento, miro y sigo. Esa es la idea de las tertulias. Y esta tertulia se llama fibromialgia y sufrimiento. Que parece curioso, ¿verdad?, relacionar la fibromialgia con el sufrimiento. Pues este es un tema de diario. Aunque os parezca mentira, es un tema de diario. El relacionar la fibromialgia con el sufrimiento. Y de hecho muchísimos pacientes, pues cuando vienen, no, es que a mí me han dicho que estoy deprimida y yo deprimida no estoy, a mí quíteme el dolor y se me quita la depresión o la tristeza o lo que sea. Esto ha sido recientemente que el Colegio Americano, que es el que marca la pauta en todos los manuales de enfermedades, ha diferenciado hace apenas 3 o 4 años, más 3 que 4, ha diferenciado el concepto de sufrimiento y el concepto de depresión, que son dos conceptos completamente diferentes. El depresivo es un paciente con una característica especial, sin ganas de hacer nada, con tendencia al lloro y con un estado de ánimo muy bajo, y sin embargo puede haber un estado de sufrimiento que no sea así, que sea una persona que está haciendo su vida normal, pero que tiene un factor que le está haciendo sufrir. Algo que le hace sufrir. Vamos a ir hablando de estas cosas. Aunque seguro que ya todos vosotros sabéis, pero la fibromialgia se considera una enfermedad desde 1992. Parece mentira, ¿verdad?, que aún vienen pacientes. Nosotros tenemos, gracias a Dios, muchos pacientes, muchas primeras visitas, y aún vienen pacientes y dicen, es que he estado en un sitio, en otro tal, pero es que mi médico no cree en la fibromialgia. Como si esto de creer fuera un dogma o algo que hay que creer o no. Esto no es así. La fibromialgia es una enfermedad que reconoce la Organización Mundial de la Salud en 1992 y que tiene unos criterios para diagnosticarla y que es tan conocida como una pulmonía, como una hepatitis, como una migraña, una enfermedad más. Pero parece mentira, hay aún quien dice, pues yo no creo en esto. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No podemos convencerle, pero que estudiara un poco este tema, enseguida se daría cuenta que no es un problema de creer o no, sino de saber en qué consiste y en qué no consiste. Ya os digo, cualquier comentario será bienvenido. Vamos a hacer un poquito de introducción. La edad media es 50 años, la edad media de las personas que sufren fibromialgia es sobre los 50 años, afecta más a mujeres que a hombres, y claro, la pregunta es obligada, ¿y eso por qué será? ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Pues seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, porque la hormona femenina por excelencia son los estrógenos, que se dice que es la hormona de la feminidad. Las mujeres tienen dos tipos de hormonas, los estrógenos y los progestágenos, que empiezan con la primera ovulación, la primera regla, y acaban con la menopausia. Los estrógenos son la hormona de la feminidad y los progestágenos la hormona de la maternidad. La progesterona, los progestágenos, solo actúan cuando la mujer está embarazada. O sea, hay veces que no, a lo largo de la vida de una mujer, que no actúan nunca. Sin embargo, los estrógenos son los progestágenos. O actúan una vez cuando el embarazo, o los 3 embarazos. Sin embargo, los estrógenos es la hormona de la feminidad. ¿De qué se ocupa? Pues se ocupa del tono de la voz, de la distribución de la grasa, de la forma de pensar, tan diferente en un hombre que en una mujer, de la distribución del vello, todo eso los estrógenos. Y la hormona del varón por excelencia es la testosterona, que se ocupa de lo mismo, de la voz, de todo. Pues bien, la testosterona tiene efecto analgésico, cosa que los estrógenos y la progesterona de la mujer no tienen ninguna de ellas ese efecto. La testosterona, por el contrario, tiene efecto analgésico. Entonces estoy seguro que en este momento están a punto de levantar todos los brazos diciendo, ¿y por qué no se le da testosterona a las mujeres? ¿Verdad?
porque hasta ahora ningún laboratorio ha conseguido que no sea favorecedor del cáncer. O sea, la testosterona hoy administrada, primero tiene una vida media muy corta y segundo, favorece la aparición de cánceres. Estoy seguro que habrá cantidad de laboratorios que estarán trabajando en esa línea buscando algo. De hecho, hay un fármaco que a lo mejor alguna de ustedes toma, que es el Voltin, la tibolona, que se les daba o se les da a algunas señoras después de la menopausia. Fue un descubrimiento de unos belgas y introdujeron, era esto, terapia hormonal sustitutiva, que se hacía más antes, que no se sabían los riesgos. Pues este laboratorio belga puso estrógenos, puso progestágenos y puso un derivado de la testosterona. De tal manera que las mujeres estaban encantadas con el fármaco. Estaban encantadas porque se notaban primero los estrógenos, todas las hormonas femeninas, volvían a tener toda la vitalidad que tienen las mujeres en edad fértil y además tenían tibolona, o sea, una parte de la testosterona, con lo cual tenían más fuerza, más vitalidad, más vigor, más líbido, más de todo. Y es un fármaco que las mujeres cuando decían, ya lleva mucho tiempo, convendría que lo fuera dejando. No, no, doctor, si yo me encuentro mejor que nunca. Claro. Bien, o sea, la hormona masculina por excelencia tiene efecto analgésico. Ya me sabe mal. En un servicio de reumatología es el 20%, en el nuestro, que estamos muy especializados en 4 o 5 patologías, pues es mucho más que un 20%. Lo que sí ocurre con esta enfermedad es que tienen lo que un antiguo jefe de servicio de Belviche, con muy buen criterio, llamaba síndrome de Ulises, el doctor Roche Escofet. ¿Por qué le llamaba síndrome? Que estos pacientes tienen un síndrome de Ulises, porque van oyendo cantos de sirena por muchos sitios, y eso todos los que estamos aquí lo sabemos, que es, yo ya tengo muchos años y de pronto, se ha publicado que el selenio va estupendo, ahora se ha publicado que el condroitín, todo el mundo como hace unos años me acuerdo que un informático de Tarragona hacía unos sobrecitos que los fabricaba en casa y durante un año o dos tuvimos que aguantar que todos los pacientes venían y lo habían comprado por internet. Y bueno, ese hombre ganó lo que yo no ganaré en toda mi vida, 3 vidas. Ya no se sabe nada de él. Se forró, vendió 40.000 sobrecitos que no servían para nada, pero el paciente tiene un síndrome de Ulises, va oyendo cantos de sirena buscando que alguien le ayude a solucionar, efectivamente. Y como realmente curamos poco, pues es un paciente proclive al engaño. Y esto estoy seguro que lo veis en las farmacias. Ahora, estos tambores, antes eran los detergentes de las lavadoras, el Colón, el Helena, todos estos. Ahora es el colágeno, el ácido hialurónico. Esto no sirve para nada, es que no sirve para nada. Y en general se habla de nomadismo médico del paciente, que además hace mucho daño porque hay muchas veces un comentario del paciente que yo lo detesto, que es, sí, bueno, claro, cada uno tiene su opinión. Esto no es verdad, o no debería serlo, porque para eso vamos a los congresos, para unificar criterios. Lo que pasa es que pues a veces hay otro tipo de intereses que se salen de la vía académica y ortodoxa, pero esa frase que dice mucho el paciente, no es que me han dicho que tome ácido hialurónico por vía oral, que no sirve de nada, y dices, no, esto no tiene usted el dinero, no le va a servir. Bueno, claro, cada uno piensa una cosa, esto lo odio, porque es que es contrario a la profesión. O sea, aquí se piensa esto, hay unos criterios y unos fármacos que han demostrado y están... Por eso esto pasa mucho con las dietas. Hay dietas que llamamos ansiógenas,
y hay dietas que llamamos relajantes. Pero claro, imagínense, yo pongo ahora en el Google dieta relajante, el pepinillo, las aceitunas, pero esto qué documentación tiene, qué se ha publicado, quién ha publicado algo, qué hay serio, y nada, no tiene fundamento. Además ahora lo mismo que los partidos políticos, no voy a hablar de eso, que cada uno tiene su grupo, además de los investigadores y los comerciales, tienen los que manejan las redes. Pues el omeprazol produce cáncer de páncreas, y esto lo hace el de la cinetilina, el del omeprazol. El cáncer de páncreas lo producirá tu padre, porque es esto, o sea, están dedicados naturalmente a hurtadillas, o sea, con nombres falsos, con estrategias falsas, pero uno atacar el fármaco del otro, el fármaco tercero, o sea, pero claro, la gente, como se encuentra mal y como los médicos no tenemos la solución, desgraciadamente, a todo, pues el paciente entra y lee una cosa y ya. Ayer una paciente con el colesterol normalísimo, un poquito alto, con el bueno disparado, el HDL, el protector del infarto, diciéndome, bueno, pero es que yo he leído, y digo, es que yo no entro, yo, seguro que muchos de vosotros ya me conocéis, yo no entro a rebatir al Google, es que no carece de sentido, es decir, en el Google ponen tal, en internet, este es un juego maldito en el que no entro, ni mucho menos. Pues hablamos del nomadismo médico, que es verdad que el paciente va buscando y va a la farmacia, y la farmacéutica con intereses crematísticos porque lo está pasando mal por razones obvias, pues no, en vez de este, llévate este otro. Bueno, una cosa que lo vemos a diario esto, ¿sabes? ¿Qué es la fibromialgia? ¿Qué es la fibromialgia? O sea, si yo ahora preguntarán, que no voy a preguntar, ¿qué es la fibromialgia? ¿Qué dirían? ¿Es dolor? Es dolor. Es dolor. El síntoma fundamental, el dolor. Pero luego tiene comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que tiene otros síntomas que se asocian al dolor. ¿Y cuáles son los 3 síntomas que se asocian al dolor más importantes? Pues son la fatiga, el insomnio y los trastornos cognitivos, la dificultad de concentración. Son los 3 síntomas, o sea, primero dolor, y luego fatiga, trastornos del sueño y trastornos cognitivos. Estos son los síntomas básicos. Pero el síntoma princeps, decimos en medicina, el principal es el dolor. Pero claro, si os fijáis en la definición asociado a comorbilidades físicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque hay depresión, evidentemente, que se deprime. ¿Quién no se deprime? Se despierta cada día diciendo ¿qué me dolerá hoy? O si se pone a hacer su vida y enseguida nota que no tiene pilas para ir a coger el autobús, o son las 11 de la mañana y está para meterse en la cama, pues todo el mundo se deprimiría. Y también se asocia con ansiedad, con angustia. Pero hay un dato que quiero resaltar y que es el motivo de esta charla. El estrés se constata en el 90% de los pacientes. La palabra estrés se presta a equívocos, porque el estrés, pues hoy por ejemplo en el instituto hemos tenido muchísimo trabajo, además ha habido una secretaria que ha causado baja el lunes, anteayer, entonces ha habido que hacer la selección de secretarias. Eso es estrés, pero ese estrés no es sufrimiento, es un estrés de que tengo que hacer muchas cosas. Las amas de casa que trabajan fuera están de la ceca a la meca y llegan a casa, oigo una vocecilla. Vale. Entonces se presta a sufrimiento, se presta a equívocos. Detrás de esa palabra lo que se esconde es el sufrimiento. Esa es la clave, es el sufrimiento. Por eso esta charlita, esta tertulia, se llama fibromialgia y sufrimiento. No fibromialgia y estrés, fibromialgia y sufrimiento.
¿Quién fue el primero que dijo que la fibromialgia se asociaba en el sufrimiento? Esta es una moda que hay en los congresos médicos de poner el artículo para demostrar que te lo has leído, que no es que lo hayas leído de otro. Pues este es el primer artículo que se publica en 1997 relacionando fibromialgia con sufrimiento. ¿Y quién fue el primero? No fue casualidad. El primero fue el Hospital Ben Gurion de Israel, que observó el hospital que los pacientes israelitas militares tenían síntomas parecidos a los pacientes que habían diagnosticado de fibromialgia. Los militares israelitas que habían estado en guerra con los palestinos presentaban una sintomatología superponible a los pacientes que habían diagnosticado de fibromialgia, de dolor generalizado, de insomnio, de fatiga, de dificultad de concentración. Muy bonito, ¿verdad? Es curioso alguien que dice, oye, si este paciente que ha estado en la guerra y tal, y viene y le duele todo, está cansadísimo, no duerme, no se concentra, me cuesta trabajo que se concentre, y es curioso que tengo en la habitación de al lado un paciente diagnosticado de fibromialgia, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud del año 92, y estos tienen los mismos síntomas. Ahí, por primera vez, se establece la relación entre que quizás la fibromialgia está relacionada con el sufrimiento, con el estrés de combate o con el sufrimiento de lo que cada uno sea, que es de lo que vamos a ir hablando. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algún comentario? 97. Mira, en el 92 se diagnostica, la OMS dice, esta enfermedad existe, y en el 97 se asocia con el sufrimiento directamente. Nosotros, esta es nuestra línea, esto no es publicidad, es honestidad. Esta ha sido nuestra línea de trabajo desde hace muchos años. Esto, pues bueno, está mi tesis doctoral, libro, artículos, todo esto. Todo relacionar el estrés con los síntomas de la fibromialgia. Recientemente en el Congreso Europeo relacionamos también el estrés, el sufrimiento, con la ira contenida. Este concepto es precioso, la ira contenida. Dime. ¿Estás haciendo una terapia psicológica para trabajar el estrés, la ira y todo? ¿Puede mejorar? Claro, es que esa es la idea. O sea, va asociado una cosa con... Esa es la idea. Mirad, esta tarde he visitado un otorrino que venía para ver, era primera visita, para ver si tengo o no tengo fibromialgia. Y tenía ella, es otorrino, no conoce el tema, y en un momento dice, es que tengo rabia de por qué me ha pasado a mí esto. Había pasado unas situaciones de sufrimiento y está desarrollando un cuadro fibromiálgico. Dice, es que no sé por qué me está pasando a mí. Y tengo rabia. Y digo, no es rabia lo que tienes es ira contenida. Es una de las emociones de las que vamos a hablar. Lo que tienes es ira, y mucho peor si es contenida, si no la expresas. Pues el concepto de ira contenida está constatado en los pacientes con fibromialgia. Es preferible dar un golpe en la mesa o quejarse. Claro, para los que están alrededor es horroroso, sobre todo si el golpe se lo dan al de al lado, pero esto de la ira contenida es lo que más daño hace. ¿De acuerdo? Fijaros también en el europeo, el sufrimiento, algo más que una emoción, por relacionar el sufrimiento con algunas enfermedades. Desde luego, ya os digo, desde hace 3 o 4 años, por fin, en Estados Unidos se reconoce la diferencia entre depresión y sufrimiento. Fijaros qué artículo tan bonito. La enfermedad reumática por excelencia es la artritis reumatoide, que es una enfermedad
que no tiene nada que ver con la fibromialgia, es una enfermedad que inflama las articulaciones de las manos o las rodillas, que gracias a Dios hoy tenemos tratamientos que van fantásticos y que va todo muy bien. Esa es la enfermedad Princeps. Bien. Pues en abril, o marzo, perdón, del 2016, o sea, calentito, la Universidad de Harvard, que entre su currículum tiene 76 premios Nobel entre alumnos y profesores, habla de que la artritis reumatoide se relaciona con estrés postraumático. La artritis reumatoide, ¿quién lo diría, verdad? Que es una enfermedad que si hubiera aquí un paciente, le veis y veis pues esto inflamado, algunas veces con las manos ya desviadas, aunque tenemos tratamientos que cuando yo empecé reuma en el año 78, pues no había nada, había las sales de oro, en fin, nada. Hoy hay quimioterapia que funciona muy bien y las manos se derivan mucho menos, hay muchas menos lesiones. Pero bueno, llamo vuestra atención sobre el hecho de que la artritis reumatoide, que es una enfermedad, cuando veáis a alguien con las manos totalmente deformadas, eso es una artritis reumatoide. Bueno, pues eso la Universidad de Harvard lo relaciona con el estrés postraumático, que es una forma de decir con el sufrimiento. No sé si queréis hacer algún comentario o estáis tan sorprendidos que no lo esperábamos. Dime. Sí, yo quería exponer un poco la confusión que estoy empezando a tener con el hecho de que hay muchas teorías que dicen que la fibromialgia es una alteración del sistema nervioso central. ¿Y tanto? Sin embargo, ahora es como que es algo psicológico, ¿no? Yo no he dicho eso. No muy bien. Por eso necesito que me lo aclares. No, yo no he dicho eso. Es un cuadro de sensibilización central. El tema es muy complejo. No te lo aclaro sin bajar el nivel, porque si bajo el nivel es que no hay explicación, ¿de acuerdo? O sea, yo te digo exactamente lo que ocurre. Mira, existe un centro inhibitorio difuso nociceptivo a nivel del cerebro del que baja un haz que va quitando efecto doloroso. O sea, yo me echo así ahora mismo, sube el dolor, pero hay un haz que nace en la sustancia gris periacueductal y que baja a lo largo de toda la médula y que cuando llega este impulso doloroso lo frena. Me clavo un alfiler y lo mismo, cualquiera que tiene algún estímulo doloroso, llega y ahí el organismo dispone de un freno del dolor. Bien. Por cierto, ese freno del dolor que va bajando a lo largo de toda la médula, por si el golpe me lo he dado ahí, las neuronas que pasan del centro inhibitorio difuso nociceptivo, que es un haz bulboespinal, al estímulo nociceptivo que llega, la neurona que está ahí la descubrió Cajal. No sabía para qué servía, pero la descubrió Cajal. Bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se producen las hormonas del estrés, que son el cortisol y la testosterona, concretamente el cortisol tiene la mala fortuna de que es una sustancia liposoluble, con lo cual, ante una situación de estrés, por ejemplo, fuego, y se libera mucho cortisol, el cortisol pasa, o una separación matrimonial, se produce mucha liberación de cortisol, el cortisol es liposoluble, pasa a la médula e inhibe el centro inhibitorio difuso nociceptivo. Y eso es lo que se llama síndrome de susceptibilidad central. Claro que es una lesión neurológica central, porque es el sistema nervioso central, pero la clave, ¿dónde está? Está un paso atrás, la liberación del cortisol. O sea, claro que por eso cada día hay una noticia. No, es que ahora se sabe que la fibromialgia, lo que ocurre es que el linfocito, sí, pero ¿por qué se ha activado el linfocito? Es que ahora lo que se sabe es que es un síndrome central, sí, pero ¿quién ha lesionado el sistema nervioso central? La hormona del estrés, el cortisol. Permítame, no es que quiera... Testosterona y cortisol, niveles en fibromialgia. O sea, el cortisol y la testosterona
Esto es en el año, no me acuerdo. El cortisol y la testosterona, que son las hormonas del estrés por excelencia, sobre todo el cortisol, son la clave de la destrucción de todo lo que hoy en... Es que se ha visto que la piel está así porque el cortisol lo ha destruido. No sé si te lo digo claro. ¿Y qué otros síndromes? Porque claro, yo soy reumatólogo. Pero ¿qué otros cuadros se relacionan hoy en día con el sufrimiento? Pues fijaros, la cefalea crónica. Aquí están los autores, ¿eh? La cefalea, el dolor pélvico de las señoras, la fatiga, el síndrome de intestino irritable, el insomnio, todo esto se relaciona con el sufrimiento. Con el sufrimiento y síndrome de susceptibilidad central. Este síndrome de susceptibilidad central es la alteración del centro inhibitorio difuso nociceptivo que decíamos antes. La endometriosis. Muchos pacientes míos que estáis aquí diréis, tiene reglas muy dolorosas, muy abundantes, y este señor, ¿qué le importa si yo vengo porque le duele la mano? Porque yo sé que la endometriosis también se relaciona con el sufrimiento. Las cistitis de repetición que tienen el 90% de las señoras, la vulvodinia, las dinias se les llama, vulvodinia, glosodinia, la neuralgia del facial. Cualquiera diría, pero la neuralgia del facial, ¿qué tiene que ver la neuralgia del facial con el sufrimiento? La inhibición del centro inhibitorio difuso nociceptivo por culpa del cortisol que lo ha triturado. Muchas enfermedades, cada día se descubren más enfermedades. Y la vulvodinia, el dolor de vulva, que es frecuentísimo. Y el dolor de boca también, de la lengua, que me duele la lengua. ¿Cuáles son las causas de estrés? De sufrimiento. No quiero perderme en el concepto de estrés, de sufrimiento. Esto, el Jean Ferragut, que es una psicosomatóloga de Montpellier, de origen balear, de su bisabuelo, estableció estas, ya veis, problemas de infancia y adolescencia, problemas de Fawcett, maltratos y carencias afectivas, duelos no resueltos, problemas identitarios, conflictos intrapsíquicos, problemas con la imagen, enfermedades graves familiares. Estas son las causas más frecuentes de sufrimiento. Falso yo. De doble personalidad, de doble vida, por decirlo así. Y hoy me ha llamado la atención que hay una causa de estrés hoy muy potente. Y esto no... En fin, esto es una tertulia, ¿eh? Yo tengo ya muchos años y no he tenido nunca tantos pacientes con un comportamiento como el que os voy a contar. Posgrados que tienen miedo a enfrentarse a la vida laboral. O sea, yo hace, no sé ya cuántos años que sea. Y esto no lo había visto nunca. Y en el último 2 años, abogados que no se atreven a ponerse en público. ¿Verdad? Me parece. Hoy, veterinaria que no puede ejercer porque no se ve con fuerzas de tratar a los animales, para los que ha estudiado una carrera de 5 años. Ingeniero náutico que está hecho polvo, que le estamos haciendo unos tratamientos porque no se ve con formación suficiente para hacer frente. Yo esto no lo había visto nunca. No lo había visto nunca y lo estoy viendo ahora. Entonces me pregunto, me niego a aceptar que la universidad ha bajado el nivel. Porque yo también acabé medicina y efectivamente los primeros días pasas un mal rato. Me niego a aceptar eso. Vamos, no, estoy seguro que eso no es. Pero quizás ha desvirtuado el ejercicio de las profesiones para los que forman. No sé, quizás antes, aparte de la teoría, se preocupaba más de que, oiga, usted mañana, a mí me dijo uno, usted, que le despelleje.
quizás no se preocupan tanto de la teoría. Una vez que usted acabe, oiga, el abogado se va a tener que poner delante de un tribunal, allí un juez, allí el defensor, aquí el que ha matado o ha estafado. Y tendrá usted que desenvolverse. Porque claro, no es como otras profesiones que se pueden ejercer detrás de un ordenador o tal, ¿no? Este señor ha hecho derecho y claro, tiene que ser... Ya os digo, esto ha sido esta tarde, primera visita, fibromialgia y el motivo de estrés, indago, hago tal, bueno, pues ahí está. Digo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues este es el problema que tengo, doctor, que soy licenciada en veterinaria y no me veo con fuerzas de ejercer y estoy trabajando de teleoperadora. Bueno, esto, no sé, pero digo porque tengo un problema en casa. ¿No es un tema más como de inseguridad? Sí. Debido a la crisis, a la falta de empleo. Sin duda, pero les hace sufrir. Sí, claro. O sea, seguro que tienes tu razón, pero imagínate el abogado que se ve inseguro de hablar en público, la veterinaria que no se atreve porque dice, además me decía unas cosas, dice, es que claro, para mí, yo comprendo que para usted es diferente un hombre que un animal, tal, pero para mí los animales, digo, no te equivoques. Dice, pero es que además tengo al dueño del animal, pues claro, yo tengo a la familia, o sea, y yo no sé si sé hacerle frente a la responsabilidad. Y bueno, para algo vas a la universidad, criatura, para algo ha sido. Que las causas son evidentes, porque no hay trabajo, tal, pero bueno, en fin, es un motivo de reflexión que creerme que no es un caso aislado, sino que estoy teniendo pacientes con estas características, que acaban carreras duras de 5 años, he dicho, pero ¿cuánto ha durado tu carrera? 4 años, ahora no sé los planes cómo son. Dicen, no, 5. 5 años y ahora tienes que renunciar y estar en teleoperadora. ¿Pero cómo es posible? En fin, no sé si queréis comentar algo, así bebo. Son jóvenes más mayores, sí que nos hemos tenido que educarlo diferente, ¿no? Hemos tenido que espabilar más, ¿no? Y afrontarnos. Es muy buena esta reflexión, o sea, quizás otras generaciones enseguida te has enfrentado a la vida y te has dado cuenta de que había que luchar, y ahora lo tienen más fácil, y en el momento que sale un problema, que son ellos, que ahí no puedes hacer tú nada, o sea, el abogado llega un momento que dice, buenas, el señor Pepito mató a la señora, y no hay nadie que te eche un cable, estás tú solo ante la vida. Que yo soy exactamente estudiante de cuarto de carrera y no creo que sea un tema de madurez, porque de hecho el medio actual es más adverso y hay más competitividad que anteriormente y hay menos oportunidades. Entonces, yo creo más que nada que el problema es que hay un abismo enorme entre el mundo académico y el práctico. Es decir, en el mundo práctico, laboral, hay unas competencias transversales que en la carrera no te las enseñan. Entonces, creo que entre la presión que tenemos, entre que las posibilidades y el entorno es más agresivo, genera bastantes dudas. Inseguridad, seguramente. Bueno, eso es un tema nuevo que se ha suscitado, el sufrimiento. Pero claro, imaginaros la persona que lo vive. O sea, el chico o la chica, era una chica, 27, 28 años, y que de pronto acaba veterinaria y dice, bueno, pues vamos a ejercer. Y según entra a la primera clínica dice, uy, yo no me veo capaz. ¿Pero cómo que no te ves capaz? Si ayer he estado 5 años estudiando la anatomía, las enfermedades, ¿y ahora qué? No, pues que yo no puedo. Y el abogado lo mismo. He estudiado Derecho y me encanta, además, de verdad, es que me encanta mi profesión, pero doctor, yo no soy capaz de ponerme delante de un tribunal a defender o acusar. Digo, pues sí que la estamos haciendo buena. Es un motivo de sufrimiento, porque luego este señor, a mí me lo cuenta en 5 minutos, pero este señor se va a su casa y sigue su rumiación horrorosa diciendo, qué barbaridad, toda la carrera, el esfuerzo que he hecho, mis padres o yo mismo, y ahora para nada, ahora estoy esta chica de teleoperadora.
Lo digo que es una causa de sufrimiento actual. Y no es tanto, os hablo como médico, como lo que estoy viendo, no es tanto que no haya trabajo como que no se den en condiciones de trabajar para lo que han estudiado, ¿eh? Es un matiz, pero es un matiz importante. No es que no me sale trabajo de veterinaria, no, al revés, me ha dicho que había trabajo. Es que no me veo en condiciones, entonces estoy más tranquila de teleoperadora, que tengo menos responsabilidad. Yo lo digo porque soy maestra desde hace casi 30 años y estoy viendo esta evolución, ¿no? Los niños no soportan la frustración, enseguida quieres que estés por ellos, pero ellos no hacen nada, si pueden no hacer nada mejor. Claro, está subiendo, no tienen límites, con lo cual tampoco les ayudamos porque no saben hasta dónde pueden llegar, cómo tienen que resolver. Esperan siempre que tú les resuelvas los conflictos. Y claro, se ha visto últimamente que esto está como cada vez subiendo más y lo que parece ahora una libertad de enseñanza en casa o quizás hasta en la escuela, estamos convirtiendo a lo mejor personas que si se hiciera de otra manera, sí, pero es que nos hemos ido de un extremo al otro, con lo cual van más perdidos y les cuesta más enfrentarse luego a lo que es la vida sin los algodones, no, claro, sin la protección y sin alguien que te resuelva el conflicto. No hablo en general, hay jóvenes que enseguida ¿sabes? Hay de todo. Pero que sí que yo noto que esto cada vez puede generar más problemas. Se ve hasta con los padres educando a los hijos, ¿no? Que no saben muy bien tampoco, los padres jóvenes a veces, cómo hacerlo. Porque se ha pasado de un lado, no queremos educarte no antes, pero tampoco hay que irse al otro extremo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y claro, cuando uno acaba su carrera, está él contra el mundo. O sea, tengo que dar el paso o me voy a hundir en la miseria. Hay un concepto muy bonito que estoy seguro que os vais a sentir muy identificados, el concepto de sobrecarga psicosocial. El concepto de sobrecarga psicosocial como factor de sufrimiento. A ver si lo sé explicar bien. No es un fallecimiento de una persona próxima, no es una separación, no es una frustración de golpe, sino es un come diario que sin darte cuenta te va deteriorando. Algo que no te hace sufrir de estar hecho polvo, sino que tú te vas adaptando a eso, bueno pues total, y te va minando poco a poco tus defensas. Eso es sobrecarga psicosocial. Se cuenta el ejemplo y se relaciona con el ejemplo de la rana siempre. Poner un cacharro de agua hirviendo, cacerola de agua hirviendo, y coges una rana y dices, ven ranita, la metes en el agua y la ranita pega un salto y sale pitando. Sin embargo, si pones agua templadita, pones a la rana y la rana dice, pues aquí se estará más de bien. Y tú poquito a poco vas subiendo los grados y la ranita sembra que fue una miqueta de calor, pero bueno, mica, cuando se quiere dar cuenta se aflige. Esa es una situación de estrés. Adiós, joven. Es una situación de estrés que no es un gran destrozo del corazón, para entendernos, sino que es un destrocito diario y que no te das cuenta, pero que te hace mucho daño. Y otros conceptos que son hoy en día muy interesantes. Y seguro que sabéis de qué hablamos, esto de que no es un gran trauma. Este otro se llama otra forma de sufrir sobrecarga de información, que tal como estamos todos nosotros hoy en día en Cataluña, es lo que tenemos, una sobrecarga de información. Solo quiero deciros 2 o 3 conceptos, como que Elena Miró dice que al paciente fibromiálgico le falta el filtro de aislarse. ¿Aislarse de qué? Del ruido de la moto,
del autobús, del chorro de aire caliente que sale porque el banco que sea está soltando aire caliente. La persona que se adapta mal al cambio de horario, esto viene muy a cuento porque la semana que viene tenemos, es que le falta un filtro de adaptación ambiental, podríamos decir. Esto no os podéis imaginar, y estoy seguro que aquí estaréis de acuerdo, la cantidad de gente que nos lo dice, que el ambiente, la información en el sentido más amplio, la información de la radio, de los coches, y un experimento buenísimo que se llama el estrés por hacinamiento. Este es un experimento de un vasco que fue profesor en la Universidad de Canadá, que ahora se ha jubilado, bueno, vino antes y ya está por aquí. Pues es un experimento buenísimo. Una caja y pone 10 ratones y les inyecta un virus que no es mortal para el ratón, pero que los debilita. Les inyecta a los 10 ratones en una caja y a los 3 o 4 días los ratones se han recuperado. Pero en vez de 10 ratones puso 30 ratones. Esto está publicado en todo el mundo, ¿eh? En vez de 10 puso 30 ratones y les inyectó el mismo virus. Se murieron todos. El estrés por hacinamiento. O sea, la presión de las ciudades, de las grandes ciudades como la nuestra. Es que esto es real, independientemente de que el fibromiálgico no tenga filtro. Los ratones no tienen fibromialgia, que yo sepa. Y sin embargo se mueren todos cuando se molestan entre ellos. Pero cuando están debilitados. ¿Perdona? También les inyectan a los 30. A los 30, Porque están debilitados. Al estar debilitados es como que todo te afecta más. Exacto. Sí, efectivamente. Les inyectan un virus no mortal, pero que les hace mortal. Esto puede estar relacionado. Yo ya hace unos años tengo la necesidad de ir al mar, de estar con verde, de oxigenarme, pero mucho más marcada, por ejemplo, que casa, que el resto de casa. O sea, que necesito, es como, me produce ansiedad además, esta necesidad. Estoy seguro que es esto. Esto está publicadísimo, admitidísimo, el estrés por hacinamiento. Y claro, llevado al extremo se muere el ratón, pero llevado a la práctica diaria, la facilidad para enfermar se ve multiplicada o triplicada. O sea, en el momento que alguien tiene la sensación, no tiene los filtros adecuados y tiene la sensación de estar abrumado por el entorno, por la presión psicoambiental, la facilidad para enfermar, además esto lo veis a diario. ¿Cuánta gente dice, es que parece que todo me pasa a mí, se me ha torcido el tobillo, he pasado no sé qué? Mirad, hay un autor buenísimo, un seguidor de Freud, de la psicodinamia, que se llama Grodek. Primero se llevaba muy mal con Freud, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. Primero se llevaba muy mal con Freud, pero luego acabó siendo freudiano total. ¿Qué quiere decir ser freudiano? En macro, en 3 palabras. ¿Qué quiere decir ser freudiano? Ser freudiano quiere decir que piensas que los hechos que le han pasado a lo largo de su vida, su biografía, le está marcando de alguna forma. Esto que Freud dijo en 1892, 1893, hoy se sabe absolutamente, entre otros por un autor de la Universidad de Lausanne que se llama Magistretti y que habla de las huellas que hay de neuronas en una parte del cerebro que se llama la amígdala. ¿Qué quiere decir ser freudiano? Bien, pues este Grodek, que tiene algún libro graciosísimo, yo tengo uno que se llama Las tripas, y que hace un recorrido por el estreñimiento, relaciona el estreñimiento con una falta de expresividad de la persona. Bueno, son cosas muy interesantes. Pues este Grodek atendía
al paciente que se había roto una tibia, por ejemplo, doctor Latorre, y después de ponerle el yeso y quitarle, hacerle la sutura y tal, le decía, muy bien, Manolo, o Hans, muy bien Hans, te ha roto la tibia. ¿Por qué te ha roto la tibia? ¿Por qué has querido romperte la tibia? De verdad, o sea, era hasta una cosa tan mecánica como romperse una tibia, espiando. Este hombre lo relacionaba con que en su subconsciente, bueno, y de hecho dice, y es que los pacientes me decían, sí, porque es que la semana que viene tenía que ir a ver a mi suegra a Viena y no me apetecía en absoluto, y dice, y entonces se curaban antes. Los pacientes que les hacía, entre comillas, vomitar, ¿por qué te has roto la tibia esquiando, Hans? Pues se curaban antes. Delante de esta sobrecarga, por ejemplo, esto que me pasa a mí, esta necesidad, sí. que es... Por falta de filtro. ¿Pero qué solución puede? ¿Y se vive al campo? Sí. Bueno, eso puede. Pero eso está claro, te puede el ambiente de la gran ciudad, como es lógico, y hay un momento en el que te molestan los humos, te molesta el coche, el ambiente. ¿Qué pintan estos señores aquí? Pues estos señores pintan algo precioso. A mí este tema, esto me encanta, porque es que a veces nos creemos que hemos descubierto el Mediterráneo, y el Mediterráneo está descubierto hace muchísimo tiempo. Pues con el sufrimiento pasa lo mismo. Fijaros que Harvard reconoce ahora que la artritis reumatoide tiene como factor desencadenante el sufrimiento. Y eso dices, en el 2016 era, la Universidad de Harvard reconoce el sufrimiento. Hay que ver cómo se está avanzando en el sufrimiento, en el conocimiento. Es que el primero que habló de la insania, el sufrimiento era capaz de producir enfermedades cardiovasculares, fue un inglés en 1830. La bibliografía habla de que en 1830 este hombre publica por primera vez que el sufrimiento es capaz de producir un infarto o una angina o un problema cardíaco. 1830, fijaros, que parece que lo estamos descubriendo ahora. El siglo XIX fue precioso para los que tenían dinero, porque los que no tenían seguro que estaban hechos polvo, pero desde el punto de vista intelectual el siglo XIX fue realmente apasionante. A mí me gusta muchísimo, en todos los sentidos, la música de Chopin o Flaubert. Fijaros, en 1883, parece curioso, 1883, se habla por primera vez de trauma. Se utiliza por primera vez el concepto de trauma, del que estamos hablando, de estrés no, aún no se ha hablado de estrés, se habla de trauma. Este paciente tiene un trauma. Y crea el concepto, era un vienés judío, y crea por primera vez el concepto de catarsis, que estoy seguro que habéis oído hablar de él, que parece que estamos inventando. Ahora, el hecho de hablar, la verbalización del dolor. Yo tengo una antigua amiga y colega en la Universidad de Ginebra, en el Hospital Universitario de Ginebra, fijaros, de Ginebra, multicultural, multirracial, multitodo, que les dice a sus pacientes, lo siento, pero te voy a hablar, que les dice a sus pacientes que hagan, lo siento, pero durante media hora te voy a hablar de algo que me está haciendo sufrir. O sea, ella le dice a sus pacientes, usted tiene que decirle a su marido, a su amiga, a su hijo, a quien sea, que durante media hora le va a hablar de algo que le hace sufrir. Estamos hablando de Ginebra en el siglo XXI. Ese es el concepto de catarsis. Ese es el concepto que ya nace en 1883 en Viena. ¿Verdad que es precioso? Esta sensación de que el curar habla. Yo siempre me he inquietado
relacionar la parte del cerebro que se ocupa de pensar en el futuro, que hoy sabemos cuál es, el corte cingulado anterior, con el área del lenguaje de Broca. ¿Qué hay? ¿Qué conexión es esa que cuando hablas parece que todo cambia? El concepto de catarsis, de Breuer. Pues seguimos en el siglo XIX. Bueno, pararme, decirme algo, hombre, que vea que no está siendo un rollazo. Fijaros, en 1884, a la vez, el primero, Breuer estaba en Viena. Estamos hablando del siglo XIX. Bergheim en Nancy, al lado de Estrasburgo. Es el que crea el concepto de sugestión. Que parece que sugestión es solo para la hipnosis, y no es verdad. La sugestión yo la estoy haciendo ahora con vosotros, porque yo sé que soy capaz de transmitir y de influir en vuestros cerebros, aunque no queráis. Ese concepto de sugestión no nace ahora, ni son los hipnólogos que hacen sugestiones, no. Todos somos capaces de hacer sugestiones sobre otra persona. Todos somos capaces. Depende de la credibilidad, de lo que piensen, de la seriedad, de cómo lo manejes. Todo el mundo puede sugestionar a otro. Bueno, de hecho, se expresó, no, es que estoy sugestionadísimo, tú, es que tal, y no, estate tranquilo, tal, bueno, parece que me tranquilizas, hombre, hablar contigo, pum, pum, 3 o 4 mensajes directos al cerebro, y parece que todo es diferente. La capacidad de sugestión, pues no es del siglo XXI, es de 1884. Alguien en Nancy, en una ciudad pequeñita, era la escuela de Nancy, al lado de Estrasburgo, cerca de la frontera alemana, ya alguien habla del concepto de sugestión, de que podemos curar a nuestro... Todo esto son médicos, internistas, podemos sugestionar a nuestro paciente y curarle de su sufrimiento, indudablemente. Por eso saco todo este tema. ¿Me puedes aclarar una cosa? Sí. Pues, una equivocación que yo tengo en el tema de la catarsis, que me ha parecido entender que tú dices que la catarsis es cuando una persona habla y al lado te sale. Yo, equivocadamente, creía que la catarsis, por ejemplo, de un dictador, de una gran masa de gente, que influye de tal forma que crea una catarsis. Está equivocada esa idea entonces. La mía, me refiero, que yo no estoy equivocado, es que a mí ya te entiendo, se me crea la duda. No, claro, crea una catarsis en el sentido de que la gente al final vomita. Exacto. Sí. O sea, le influye tanto que crea un estado de... Le sugestiona de tal manera, sí. Les dice exactamente tal, todo lo que... ¿Eso es catarsis también? No, eso, el dictador, diríamos, está sugestionando a la población. Y la población expresa de manera catártica su entusiasmo por el líder. Vale. O sea, la catarsis es la expresión mía, por ejemplo, si ahora, siéntate Fernando, tal, pues tal, que te hace sufrir, ¡bra! Eso es un estado de catarsis. La explosión de una emoción. La explosión de una emoción. En España, ¿quién tenemos? En el siglo XIX. Pues tenemos a alguien de Villajoyosa, de Alicante, que se preocupa por el estrés. Bueno, se trasladó enseguida a Barcelona y a Madrid, trabajaba entre Madrid y Barcelona. Que se preocupa por el estrés de las grandes ciudades. Yo digo, cuando diga esto, todo el mundo se va a echar a reír, porque estamos en el 1877, el estrés que tendría Barcelona, pues no lo sé, pero me cuesta trabajo imaginármelo. Pero bueno, seguro que sí, que habría, que si los caballos, que si, yo qué sé, pero crea pequeñas clínicas, que era una tendencia muy del siglo XIX, crear pequeñas clínicas donde, con reposo, donde hubiera catarsis, donde la gente estuviera relajada, etcétera, etcétera. Bueno, es el doctor Esquerdo, José María Esquerdo. ¿Y cómo no vamos a citar a Freud? Quiero llamar la atención porque de Freud pues todo el mundo habla. ¿Y qué es la aportación de Freud? La psicodinamia,
el revalorizar la biografía de las personas, finalmente. Pero quiero llamar vuestra atención sobre lo siguiente. Estamos en el siglo XIX. Siglo XIX. Pues Freud se va a ver, bueno, Freud vivía en Viena, nació al lado de Friburgo, muy cerquita, y este señor Breuer trabajaba en Viena. Se fue a ver a Viena, esto nada, como ir de aquí a Tarragona. Pero, siglo XIX, se fue a ver a Bergheim, a Nancy, o sea, de Viena se trasladó a Francia, al lado de Estrasburgo. Pero es que de allí, o sea, volvió a Viena, pero es que de Viena volvió a París a ver al César, a ver a Charcot, que tenía la escuela de la Salpêtrière, donde tenía todos los vagabundos, la gente de, entre comillas, porque estamos hablando en el siglo XIX, la gente de mal vivir. Llegó a tener un hospital con 3.000 pacientes ingresados, Charcot. Y Freud se va a ver a Charcot, se va a ver a Bergheim. O sea, en el siglo XIX esto no es coger el avión porque mañana me voy a cenar a París. Yo no sé lo que tardaría de Viena a Nancy, lo que tardaría de Viena a París, lo que tardaría, o sea, cómo se volvió. Esto, claro, es lo importante, porque eran números uno en el siglo XIX. Bueno, de hecho estaban creando la medicina más psicosomática, por eso lo saco, porque era la psicosomática pura. Pues el tío se mueve, o sea, a formarse. Hoy los Erasmus, sí, es muy fácil ser un Erasmus hoy. Estamos hablando del siglo XIX y se pasa un invierno en París, Freud, con Charcot, y se pasa 2 años visitando a Bergheim a ver cómo manejaba el concepto de las sugestiones. Es que era muy listo, ¿eh? Se pasó 2 años viendo cómo el creador de la sugestión, cómo sugestionaba a sus pacientes. Y luego el que crea el concepto, rechaza la hipnosis que hacía Charcot y crea, por supuesto que eran judíos los dos, con Breuer en Viena, o sea, junta la catarsis con la sugestión y rechaza la hipnosis y crea la libre asociación de ideas, que es un concepto precioso y que todos lo conocemos. O sea, cómo de un tema se puede pasar a otro y pasas a otro y encima no ves a nadie, con lo cual la ideación fluye sin querer, que es una catarsis dinámica maravillosa. Y entonces sale lo de que mi madre, mi padre, aquello que viví, eso me hizo daño. Esa es la catarsis y esa es la importancia de la psicodinamia. O sea, y después está Walter Cannon, ya es del siglo XX, pero ¿por qué le pongo? Porque es la primera persona que utiliza el término de estrés para referirse al sufrimiento. La primera persona que dice esta persona está estresada, está sufriendo, es Walter Cannon en su libro La sabiduría del cuerpo. Si bien el colegio americano no lo reconoce hasta 1980, el concepto de estrés, de sufrimiento. Decirme alguna cosa, hombre, que me anime. Dime. ¿Funciona el psicoanálisis en la fibromialgia? ¿Funciona la hipnosis en la fibromialgia? Funciona la hipnosis. Mucho mejor que un fármaco, que no funciona. Y tanto. Si me da tiempo, no sé cómo voy de hora, pues voy pasado. Pero funciona el psicoanálisis. Funciona, voy a ir un poco más rápido, ahora que me doy cuenta. Es un tema que me gusta y me enrollo. Funciona porque hay sufrimiento en el 90% de los pacientes con fibromialgia. Entonces es una enfermedad que los reumatólogos realmente poco hacéis con ella, ¿no? Dolor. Los reumatólogos somos ya, los pero expertos. Si el dolor es un dolor central, si el dolor es un dolor neuropático o ni neuropático, porque parece que son las redes que están alteradas, ¿qué hace un reumatólogo tratando una fibromialgia? Pues por eso soy psicosomatólogo.
Yo soy más psicosomatólogo que reumatólogo. Cuando tenía 50 años dije, si tengo una visión muy organicista de mis pacientes, estoy equivocándome. Hice un máster en psicosomática en Madrid que me costó mucho esfuerzo de todo tipo. Pero tengo que sacar a alguien que crea un concepto que os va a encantar. Y que seguro que es un parisino: emociones vividas de manera vehemente. Qué bonito, ¿verdad? Emociones vividas de manera vehemente. ¿Y qué concepto crea tan apasionante? Que estoy seguro que muchos, estoy seguro, lo sé, que muchas personas que están aquí lo sufren. El concepto de psicastenia. Psicastenia, que es la falta de capacidad de embarcarse en tareas. O sea, esta frase que oímos en la consulta cada día: es que yo pienso que haría muchas cosas, pero luego no tengo fuerza. Es una frase, el concepto de psicastenia, que luego se ha transformado, porque en medicina, cuando no se nos ocurre nada nuevo, le cambiamos el nombre a lo antiguo y parece que lo hemos revitalizado. Luego se crea el término de síndrome de fatiga crónica, pero el síndrome de fatiga crónica está ya inventado por Pierre Janet de la Sorbona con el concepto de psicastenia, que es esta astenia intelectual que no te permite, o sea, puedes decir, bueno, pues hoy voy a hacer. Si es que no tengo fuerza, no soy capaz de hacer nada. Voy a pasar, es que llevamos una hora, voy a pasar a definir el sufrimiento. Pues claro, vamos a hablar un rato de emociones. Me hubiera gustado hablar de emociones, de lo que es una emoción. Es una respuesta automática. No podemos controlar las emociones. Voy a pasar a eso. Voy a hablar 3 palabritas del sufrimiento. Fijaros que no lo voy a poner aún, lo voy a decir. ¿Cómo se os ocurriría definir el sufrimiento? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, una de las mayores autoridades en este tema es catalán, jubilado, catedrático de la Universidad de Barcelona, y se llama Ramón Vallès. Y no, a pesar de ya estar de emérito, no deja de publicar. Ahora él es un hombre mayor, pero brillantísimo. Y hace muy poco ha trabajado toda su vida en el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo lo definiríamos? Pues fijaros que ahí es un tema muy local, que solo nos gusta a 3 insensatos. Pero fijaros qué definición. Es la relación entre la percepción de control, a ver si se ajusta a lo que a vosotros o a nosotros nos hace sufrir. Percepción de control sobre una situación y el grado de importancia que le damos sobre un estado de ánimo previo. O sea, yo puedo controlar algo de la política, sin ánimo de nada. ¿Puedo yo controlar algo? No. Tengo percepción, no puedo controlar nada. Y el grado de importancia que tenga para mí. Yo tengo pacientes que si se habla de política, a mí yo ni veo la tele, ni me interesa, ni nada. O sea, el grado de importancia es nulo. Percepción de control, la mayoría de los que estamos aquí, en la que nos está cayendo, no podemos influir en nada. O sea, percepción de control, nula. Grado de importancia que le damos, importante, pues nos hace sufrir. Es bonito, ¿verdad? La relación de percepción de control sobre nuestros hijos, nulo. Y grado de importancia, máximo. Pues nos hacen sufrir. Decidme algo, hombre. ¿Estáis de acuerdo? Ramón Vallès. Percepción de control sobre los temas y importancia que le damos. Si yo no le doy importancia, oye, que
el PSG Paris Saint-Germain ha perdido la liga. Tanto me da. Pero si yo soy parisino y he jugado en el PSG y tal, digo, pues percepción de control, ninguna. No puedo controlar nada que metan un gol o no lo metan. Importancia muchísima porque le doy un valor máximo para él. El problema es que muchas veces nos dicen que somos personas que damos demasiada importancia a las cosas. Sufridores. O sea, le doy mucha importancia a determinado tema que no puedo controlar. Sí, señora, es muy aceptada el comentario. Seguramente hay un... Se aprende a controlar eso, porque claro, no sé. Hasta el próximo día. Y ahora ya vamos a dar una vuelta de tuerca más. Como veis, el tema, yo creo, a mí desde luego es un tema que me resulta apasionante. Pero, ¿cómo medimos el sufrimiento? ¿Cómo medimos el sufrimiento? Esta noche no vais a cenar, estoy seguro. Este hombre, este insensato, nos ha traído por la calle de la amargura. ¿Cómo medimos el sufrimiento? ¿A alguien se le habrá ocurrido cómo? Porque los médicos hacemos cantidad de cuestionarios e historias. ¿Cómo medimos eso? Dime. Es que yo no creo que sea medir o no medir, sino yo creo que es que las personas, o sea, ya tenemos esto innato en nuestra personalidad, el sufrimiento. O sea, yo creo que yo nací con sufrimiento. No, Verónica. O sea, yo ahora me doy cuenta de que cuando yo era pequeña, yo sufría por cosas y ya sufría. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y yo creo que venía en mi personalidad, en mi manera de ser. Bueno, lo que comentábamos, le has dado importancia a cosas que no controlas y le has dado importancia a cosas que no la tienen. Pero eso lo vemos a diario, en nuestro entorno. Seguro que todos tenemos compañeros de trabajos o compañeras que, ¡jo, qué mal, hoy llueve! Pues llueve, tú, claro, menos mal que llueve. Y ahora se va a ir la luz, como si llueva se irá la luz. O sea, ¿puedo yo hacer algo para que no llueva? Percepción de control, nulo. Importancia que le doy a que llueva, pues la que yo quiera darle. Es un poco heredado también. ¿Es un poco? Heredado. No lo sé. O aprendido. O aprendido. Freudiano, podríamos... Sí, freudiano. Una parte de las creencias de cada uno, y la cultura y las creencias que te vienen de... Esto es muy bonito porque si os fijáis, vosotras tres, lo que estáis haciendo a la vez es citar a dos monstruos. Uno biográfico, Freud, y otro generacional, Darwin. O sea, uno biográfico, si lo ves en casa que siempre se quejan o siempre tienen ansiedad, Freud, lo he aprendido. Pero hay un telescopaje generacional, lo que nos transmiten nuestros padres por mimetismo o como sea, pero nos lo transmiten. Son Freud y Darwin. Pues este Williams, que también por cierto era profesor en Harvard y en el siglo XIX, decía que había una percepción relativa del tiempo. Por ejemplo, a mí esta hora se me ha pasado en 2 minutos, de verdad. Pero habrá gente que habrá dicho, esto es infumable. Este tío nos ha contado un rollo infumable. Percepción relativa del tiempo. Para todo ha sido 1 hora y cuarto, pero uno está que le duele todo, por no entrar en detalles le duele todo, y otro está diciendo, ¿por qué tendrá que irse este hombre si ahora empezaba lo mejor? Percepción relativa del tiempo. Pues este concepto Ramón Vallés lo relaciona nada más y nada menos que con el sufrimiento. Y dice que el sufrimiento, para medirlo, todo esto, aunque es catalán, está admitido en todo. O sea que no es que yo esté tirando para casa, esto es en todo el mundo. Sus criterios. ¿Cómo se le hizo el tiempo el día de ayer o esta hora
o esta semana, o cómo se te ha hecho este fin de semana. Se me ha hecho horroroso, no acababa nunca. Sufrimiento. O al revés, se me ha pasado en un pispás, ni me entero. Era viernes por la tarde, me las prometía muy felices, y es domingo a las 9 de la noche y mañana trabajo. O se me ha pasado en un momento, o al revés, he estado todo el fin de semana con un sufrimiento desmedido. Te quería hacer una pregunta. Adelante, José. Yo que soy muy antiguo ya, Como todos. pues entonces, mirando hacia atrás, hacia mi juventud, en cosas que han pasado, yo si esas cosas las trasladaba ahora hubiera sufrido. Sin embargo, yo entonces las veía y las he recordado, y bueno, hubieran sido dramáticas ahora, sin embargo entonces las viví, no me pasó nada, y entonces ahora, bueno, ya han pasado, no pasa. Pero esas mismas circunstancias, puestas ahora, quizás me hubieran hecho sufrir, de una forma que entonces no me hicieron sufrir. Entonces, el entorno en el cual se movieron influía, claro, de alguna manera, supongo yo. Seguro. Y tu cerebro, cómo afrontó una situación Y otra. y cómo lo afronta. Claro, el entorno influyendo en esto, ¿no? Claro. Claro, es muy bonito este concepto, José Antonio, porque en el fondo estás diciendo que le damos valor a unas cosas en un momento de nuestra vida y en otro no. O al revés, en este momento, cuando yo tenía 30 años, le daba ningún valor a eso y hoy estaría triturado si me pasara o se hiciera lo que yo hice entonces. Que todo depende del momento, del ambiente, de la edad, de cómo tengamos el cerebro. Cuando has dicho que había sido largo y tal, sufrimiento, ¿el corto también es sufrimiento? Si se te hace corto, no. Vale. Si se te hace... Es esto. ¿Cómo se le... Por ejemplo, ahora que quiero aprovechar para decirlo y es buen momento. Vamos a hacer el estudio que más fuerte se ha hecho hasta ahora de fibromialgia con la Universidad de Barcelona. Estáis invitados todos a participar. Será hacer determinaciones en sangre de cortisol y testosterona, en saliva de alfa-amilasa y 300 y pico ítems, cuestionarios, para ver la personalidad, la ira, la ansiedad, todo eso. Estáis invitados y os ruego que al que no le importe participe. Ya está montado, o sea, empezaremos en una semana. ¿Y qué hay que hacer? Decírselo a Carolina, que está allí saludando. En este momento saluda. Claro, que yo diagnostique fibromialgia. ¿Y este estudio está unido al hospital clínico? No, está unido a la Universidad de Barcelona. Pues vamos a incluir esta pregunta. ¿Cómo se le hizo el día? Tendremos que pensar, que esto es lo que queda, la última semana. O sea, imaginaros que yo ahora, que ya lo he hecho, lo que pasa es que, lo siento, si me enrollo, el paciente percibe que la pregunta tiene doble intención. Yo quiero saber si el paciente está sufriendo, pero claro, a ver, si no sé explicar. Yo le digo al paciente, le duele la rodilla, se me ha inflamado, qué tal duerme, no sé qué. Y por mucho que yo quiero colarle sin que se dé cuenta cómo se le ha hecho de larga la última semana, el paciente, esa pregunta hecha por un reumatólogo, las neuronas se le ponen del revés. Dice, ¿qué me quiere colocar este? ¿Por qué me pregunta eso? Y tiene razón, estoy intentando tener una información pero que se pone a la defensiva, lo he notado. Eso, pero vosotros podéis hacerlos en vuestra vida personal. ¿Cómo se te ha hecho este fin de semana, cariño mío? Y te dice, horrorosamente largo. Y tú, ven para ahí. ¿Una definición del sufrimiento no sería el cuestionario de catastrofismo? No. Yo no. El catastrofismo, como sabes, se define como ideación negativa excluyente. O sea, todo lo que se me ocurre es malo. Pero no creo que sea el mismo concepto de sufrimiento. Pero sí está relacionado con angustia.
angustia y ansiedad. No sé, yo al menos cuando sufro tengo mucha ansiedad. Claro, sabes que Antonio Burrena, que es catedrático en el MAR, tiene un comentario diferenciando la ansiedad de la angustia. Es muy bonito esto también. Y dice, querido Joaquín, que en catalán y en castellano sí tenemos ansiedad y angustia. Y sabemos muy bien lo que quiere decir cada cosa. En francés también. Pero sin embargo, en el lenguaje técnico, académico, esos dos matices se han perdido. Porque en inglés no existe esa diferencia entre ansiedad y angustia. Entonces, como hoy el inglés es la lengua por excelencia, se ha perdido esa diferencia de matiz entre ansiedad y angustia, que es un matiz que nosotros, castellano y catalano parlantes, entendemos perfectamente, y que de hecho, para lo que tú estás definiendo, es mucho más acertado, en mi opinión, el concepto de angustia que el concepto de ansiedad, que los ingleses se pierden. Dígame. ¿Y el sufrimiento no tendría que ver con la frustración, con las expectativas que no se cumplen? También. Bueno, me encanta, que está dando el sufrimiento. Bueno, pues vamos a introducir esta pregunta. ¿Cómo se le ha hecho la última semana? ¿Corta? ¿Larga? Fijaros cómo le pone el trapo. ¿Usted qué diría? ¿Y por qué? Claro, en el momento que haces esa pregunta, el paciente tiene que ser proclive a explicarte, no, mire, porque es que vivo en una situación límite, es que no aguanto a quien sea, a mi jefe o tal. Espero que no sea este el caso, Carolina. ¿Cómo se le ha hecho el tiempo? ¿Corto, largo? Es muy bonito este concepto de sufrimiento, es muy bonito, muy elaborado. Y siguiendo y acabando en la línea de las sugestiones, iba a hablar de la fibromialgia, que antes eran puntos, los fibrocépticos, bueno. Todos estos son los criterios de fibromialgia, que esto todos nos lo sabemos ya, y que la charla era en otro sentido. Pero la capacidad de sugestionar que crea Bernheim en Nancy en 1884 es algo que no debemos perder, desde luego los médicos, pero nadie debe perder la capacidad de sugestionar a su interlocutor. Pues nada más, hasta aquí. La pregunta es ¿cómo trata la fibromialgia, doctor? Pues de muchas formas. Vale, es multifactorial. Mira. Ahí. Mayor eficacia de las medidas no farmacológicas en pacientes con fibromialgia, Sociedad Española de Reumatología. Los fármacos aportan solo el 20% de su eficacia en los pacientes con fibromialgia. Guía de tratamiento de fibromialgia de Estados Unidos. La demanda de tratamientos no farmacológicos en los pacientes con fibromialgia aumenta exponencialmente. Sociedad Francesa del Dolor. ¿El tratamiento con fármacos para el dolor neuropático funciona tampoco? O sea, ya no hablamos de antiinflamatorios ni de analgésicos. Si te refieres a gabapentina y pregabalina, no funcionan, y como hemos dicho antes, los síntomas príncipes de la fibromialgia son el dolor, el insomnio, la fatiga y los trastornos cognitivos. La pregabalina y la gabapentina potencian los trastornos cognitivos. ¿Podéis posar la pantalla d'abans? Disculpa, yo tengo una persona que tiene una teoría con la que me martiriza constantemente, que es que la mayoría de las que tenemos fibromialgia es por culpa de que la gran parte de mujeres pasan más por depresiones y tal, y son tratadas más con fármacos para problemas psicológicos, y que es de tratamiento con fármacos psicológicos deriva el que acabemos con fibromialgia. Porque claro, si hablamos de sufrimiento... Quiero que os aprendáis esto, por eso la vuelvo a poner. Sí. Última pregunta. Yo como conclusión de esta charla me voy a ir a un psicólogo.
Algo que entienda de fibromialgia. Sí, claro. Y que sea psicodinámico, porque si vas a un conductista te va a decir, venga, hombre, lo que tienes que hacer es animarte. ¿Qué más? Bueno, en primer lugar, porque he ido muchas charlas y jamás he visto un análisis tan sumamente psicológico dando importancia realmente a... O sea, he ido muchas, pero la primera vez. Lo sé. Y luego otra, bueno, esto es un anhelo, ¿no? Que ojalá en los congresos en los que os reunís puedas transmitir esta importancia, ¿no?, de hacer este análisis tan psicológico. Esto es lo que hago. Muy bien. Esto es lo que hago. Y finalmente me pregunto, yo tengo una hija y un hijo, pero me genera bastante angustia pensar que ella, sobre todo la niña, pueda tener algún síntoma derivado de mi genética, de fibromialgia. Entonces, bueno, la pregunta es si genéticamente podemos transmitir o no. Lo que está admitido es que hay 4 enfermedades que si la madre sufre puede transmitir a los hijos, que son la depresión, la fibromialgia, el intestino irritable y la anorexia. O sea, ¿En el embarazo estás hablando? no. Ah. O sea, una paciente que sufra de anorexia, su hija puede tener o fibromialgia o intestino irritable o fibromialgia. Esas son... ¿Pero psicológicamente lo podemos transmitir? No. Genéticamente. De todas formas, es un poco volver a lo de antes. El telescopaje, que llamamos en psicosomática, el telescopaje, el cómo pasa de una generación a otra, darwinianamente hablando, filogenéticamente hablando, perdón. ¿Cómo puedes transmitirlo? Pero claro, es un tema muy complejo. Tú piensas que, claro, has personalizado, me sabe mal, pero si tu hija oye el dolor, la fatiga, el insomnio, la diarrea, los picores, el vértigo, los acúfenos, se crea en ese ambiente. Bueno, en ese sentido creo que lo estás haciendo bien, estoy seguro. Sí. Porque hay un concepto, una idea muy bonita que son las neuronas espejo. Y es que somos proclives, adeu, muchas gracias, somos proclives a repetir conductas. ¿Y si te lo guardas para no preocupar? Claro, mejor. Mejor para ella, pero Para no la hija, sí. Que es una olla contenida. Una pregunta solamente, para todo esto, el médico necesita tiempo, la fibromialgia necesita tiempo y el paciente necesita tiempo. Y sabemos que los médicos cada día tienen menos tiempo. Sí. Todo esto, ¿cómo se va? Porque por ejemplo en primaria, una paciente con fibromialgia entra y sale con un fármaco. Nunca habrá un tiempo para poder hablar con él. En la pública vas al reumatólogo, entras y sales con un fármaco porque nunca habrá tiempo. O sea, la fibromialgia será una enfermedad que realmente necesita tiempo y que no sé si estará bien tratada si esto no se conciencia. El padre de la psicosomática española, que es de origen catalán, aunque nació en Vigo, se llama Rolf Carballo, y dice que el gran aliado de la medicina psicosomática, que es lo que yo soy, psicosomatólogo, es el sillón. Ha hablado del deterioro cognitivo que produce. Para medir el deterioro cognitivo, ¿qué tipo de test tendrían que hacer? Porque, por ejemplo, realizan el del Alzheimer. Sí, pero hay muchísimos, hija. Pero ¿cuál sería adecuado para la fibromialgia? Te lo hacemos rápido. ¿Qué más? La última. En relación a esto a poder. A ver, delante del ICAM o de las largas enfermedades, ¿esto cómo se va a concentrar? Nada, es otro nivel. Eso nada, tengo nada. Nada. En relación que hablábamos ahora del tratamiento, ¿no? De decir, bueno, me voy a un psicólogo y demás, el tema de la programación neurolingüística, ¿se ha probado que tiene eficacia sobre la fibromialgia? No, pero probablemente vaya bien. Pero yo no he leído nada que esté escrito al respecto. Muchas gracias.
Gracias.